Muy buenos días, mis queridas alumnas de primero de secundaria. Digo alumnas porque tengo a tres señoritas, ¿sí? En un momento nos acompañarán los otros alumnos. Recuerden que hoy es miércoles 10 de junio del 2020. El valor de esta unidad, el valor de este mes, es el respeto y la honradez. ¿Estamos bien? El tema es propiedades de las razones trigonométricas y llegó el tema sencillo, ¿sí? Este tema es bastante fácil, bastante trabajable, en serio, le soluciona mucho, bastante la vida, pero siempre y cuando se cumpla lo que vamos a ver, ¿sí? Por ejemplo, razones trigonométricas recíprocas. Para empezar, ¿cuáles son las recíprocas, profesor? Bueno, el seno es la recíproca de la cosecante, el coseno de la secante y la tangente de la cotangente, ¿sí? De hecho, que es fácil para ustedes acordarse de que tangente y cotangente son recíprocas. Lo demás, poco a poco van a ir a acostumbrarse, ¿sí? Aunque es fácil, ¿sí? Seno con cosecante, coseno con secante. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, como son recíprocas, ¿sí? O sea, por ejemplo, si uno es 5, el otro va a ser 1/5. Y si yo multiplico 5 por 1/5 va a ser 1. ¿Me entienden? Ahora, con esto les quiero decir que cuando yo multiplico dos razones que son recíprocas, siempre me va a dar 1. ¿Sí? Siempre y cuando sea el mismo ángulo con el cual estemos trabajando. Porque no va a suceder lo mismo si yo multiplico seno de 30 por cosecante de 40. No va a ser 1. Va a ser 1 siempre y cuando sea seno de 30 por cosecante de 30. Seno de 1 por cosecante de 1. ¿Está bien? Ahora, veamos ejemplos para que sea más entendible. Por ejemplo, el seno de 2x por la cosecante de 40 es 1. Y me dicen, ¿cuánto vale x? Y recuerdo la clase, ¿no? Ah, profesor, el seno por la cosecante es 1 cuando hablamos del mismo ángulo. Entonces 2x tiene que ser 40. Si 2x tiene que ser 40, x va a ser 20. ¿Estamos bien? Otro ejemplo, coseno de 3x por la secante de x más 40 es igual a 1. Recuerdo la clase, el coseno por la secante va a ser 1 siempre y cuando hablemos del mismo ángulo, o sea, estos dos sean iguales. Fácil, empiezo a igualarlos, ¿está bien? 3x igual a x más 40. X pasa a restar, 3x menos x, 2x igual a 40 y tengo el mismo caso de arriba donde x va a ser 20. ¿Estamos bien? Otro, y bueno, tangente por cotangente igual a 1. Va a ser así siempre y cuando hablemos del mismo ángulo. Hay que igualar, ¿sí? 4x con 50 menos x. El x que está restando va a pasar a sumar, va a ser 5x. El 5 pasa a dividir, va a ser x igual a 50 entre 5. X será 10. ¿Está bien? Listo. Esto es en sí la primera parte de nuestra clase, que es razones trigonométricas recíprocas. Porque hoy estamos viendo propiedades de las razones trigonométricas. ¿Está bien? Vamos a ver dos en especial, esta de acá y complementarios. Pero hasta ahora, ¿me están entendiendo? Pulgar arriba si me entienden. Muy bien. Saturno, muy bien Júpiter, muy bien Urano. Listo. La segunda parte es razones trigonométricas de ángulos complementarios. En este caso quisiera que recuerden los nombres de las razones. A ver, la razón es seno y luego sigue coseno, ¿verdad? Si yo le quito a la segunda, le quito el co, dice seno de nuevo. Ah, profesor, ¿y por qué lleva el co? Bueno, es que es el complemento, es la razón complementaria, ¿sí? Es la complementaria del seno. Por seno, coseno. Tangente, cotangente. Secante, cosecante. ¿Me entienden? O sea, cada razón, son tres razones, esas tres razones tienen su complemento. Por eso empieza con co. Ahí sí no va a ser difícil recordar. Sí, va a ser muy fácil que ustedes lo aprendan. Seno, coseno. Le aumento el co nada más. Tangente, cotangente. Secante, cosecante. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es la idea? De que el seno de x va a ser igual al coseno de y, ¿sí? Cuando x y y sumen 90, ¿me entienden? Cuando x y y sumen 90. Por ejemplo, el seno de 30 va a ser igual al coseno de 60 porque 30 más 60 es 90. La tangente de 40 será igual a la cotangente de 50 porque suman 90, ¿me entienden? Veamos ejemplos, ¿está bien? El seno de 40 igual al coseno de 50. ¿Por qué? 40 y 50 suman 90. Tangente de 10 igual a cotangente de 80. ¿Por qué? 80 más 10 es 90. Secante de 20 es igual a cosecante de 70. ¿Por qué? Porque suman 90. ¿Está bien? Ahora,
veamos. Saturno, active su audio, por favor. La pregunta va para usted, Saturno. El seno de 32, ¿a qué va a ser igual? Recuerdo, Saturno, ¿me escucha? Listo. La pregunta era para Saturno, ¿no? Pero ella está teniendo problemas con el audio, ¿sí? Y no hay problema. Vamos a trabajar el seno de 32, le preguntamos a Urano. ¿Está bien? Urano, ¿puede activar su audio, por favor? Y nos puede decir el seno de 32, ¿a qué sería igual? ¿El qué? El primer ejemplo, mire, dice completar seno de 32. ¿A qué sería igual? Sería igual al coseno. Muy bien. Aumento co y quito co, ¿verdad? Aumento co sería Ujú. coseno. ¿De quién? 32. ¿Cuánto le falta para llegar a 90? 58. Excelente. Entonces sería el coseno de 58, ¿verdad, Urano? Ujú. Listo. Le pongo Sí. mute. Muy bien. Júpiter, ¿usted? Acá, tangente de 54. ¿Puede activar su audio? Júpiter. Dígame, Muy profesor, bien. En la tangente de 54, ¿a qué sería igual, Júpiter? a, a cotangente 36. Muy bien. Cotangente de 36. 36, excelente. Cotangente de 36, ¿sí? Muy bien. Acá, profesor, si va una variable, es fácil. Si va una variable, si dice secante de x, va a ser cosecante. Acuérdense, aumento co, o si no, quito co. En este caso, aumento porque no tiene el co. Secante de x será cosecante de 90 menos x, porque es lo único que podría ir ahí. Porque 90 menos x más x va a ser 90. ¿Está bien? Acá me dice, a ver, disculpen, acaba de entrar Marte. ¿Sí? Marte, buenos días, no se preocupe, tranquilo. Sé que tiene problemas con internet. ¿Está bien? Ya, a ver, el coseno de beta va a ser el... Ah, dice coseno, profesor. Ah, le quito el co y me va a quedar seno. Va a ser el seno de 90 menos beta. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, veamos otros ejemplos. Miren, cuando hay variables, me piden hallar x. Seno de 3x igual al coseno de 24. Seno de 3x igual al coseno de 24. ¿Qué pasa acá? A ver, se supone que el seno y el coseno van a ser iguales cuando estos dos ángulos sumen 90. Ah, entonces pongo que 3x más 24 es 90. Paso a restar el 24. El 3 que está multiplicando lo paso a dividir y va a ser x igual a 22. ¿Está bien? Tercer ejemplo, calcular x si la tangente de 2x es cotangente de 40. Ah, tangente, cotangente. Ah, muy bien, profesor, son complementarios. 2x y 40 tienen que sumar 90. Fácil, paso a restar el 40 y el 2 que está multiplicando lo paso a dividir. ¿Está bien? Y tendré que x vale 25. Listo, veamos la nota. Recuerden, este es del primer caso. Esto de acá, hemos hecho dos casos hoy. Primera parte y segunda parte de la clase. La primera parte de la clase, ¿sí? ¿Cuál fue, profesor? Bueno, la primera parte de la clase fue recíprocos. Dos razones recíprocas al multiplicarlas me van a dar 1 siempre y cuando hablamos del mismo ángulo. ¿Está bien? Y la segunda parte hablamos de complementarios. Le aumento co o le quito co, siempre y cuando sumen 90. ¿Está bien? Y bueno, la nota, ¿qué me dice? Miren, si en el ejercicio me dicen que el seno por la cosecante es 1, inmediatamente yo debo deducir que estos dos son iguales. ¿Está bien? Alfa y teta. Si la tangente de x por la cotangente de y es 1, inmediatamente deduzco que x y y son iguales. Si el coseno de beta y la secante de gamma son igual, me da 1, yo tengo que pensar de que son iguales. ¿Está bien? Ahora miren, otro ejemplo. Calcular el valor de teta si seno de teta más 10 por cosecante de 2 teta menos 20 es 1. A ver, pensamos inmediatamente, ¿no? ¿Cuándo pasa esto? ¿Cuándo el seno por la cosecante es 1? Cuando hablamos del mismo ángulo. Ah, profesor, fue la primera parte de la clase, claro. Entonces estos dos tienen que ser, estos dos
para que me den 1 tienen que ser iguales. Entonces pongo teta más 10 igual a 2 teta menos 20. ¿Está bien? Este teta que está positivo va a pasar a restar y va a ser 2 teta menos teta, teta. Y este 20 que está negativo va a pasar a sumar y va a ser 10 más 20, 30. ¿Está bien? Ejemplo 2, y habría ya teta. Calcular el valor de alfa si el coseno es 70 más 3 alfa por la secante de 2 alfa más 80 es 1. Ah, profesor, coseno y secante. ¿Cuándo multiplicados me da 1? Cuando hablamos del mismo ángulo. Entonces puedo poner que 70 más 3 alfa va a ser igual a 2 alfa más 80. El 2 alfa pasa a restar, el 70 pasa a restar. Y 3 alfa menos 2 alfa alfa, 80 menos 70, 10. Entonces puedo decir que alfa vale 10. ¿Está bien? Y tercer ejemplo. Calcular el valor de beta si tangente de 30 menos beta por cotangente de beta menos 20 es 1. ¿Cuándo pasa esto? Cuando hablamos del mismo ángulo, ¿cierto? 30 menos beta va a ser igual a b menos 20. Este beta está negativo, pasa a positivo, beta más beta 2 beta. El 20 está restando, va a pasar a sumar, 30 más 20, 50. El 2 que multiplica pasa a dividir, 50 entre 2, 25. Ejemplo 4. Calcular el valor de x si el seno de 4x menos 20 por la cosecante de 80 menos 2x es igual a 1. Profesor, dice seno y cosecante. ¿Cuándo multiplicamos menos 1? Cuando hablamos del mismo ángulo, ¿cierto? Entonces 4x menos 40 va a ser igual a 80 menos 2x. Fácil, profesor. El 2x que está restando pasa a sumar. 4x más 2x va a ser 6x. Y el 40 que está restando pasa a sumar. 80 más 40 va a ser 120. El 6 que multiplica pasa a dividir. 120 entre 6, 20. Y habría hallado x. ¿Está bien? Listo. Si hasta acá se está entendiendo, pulgar arriba. ¿Sí? Muy bien, Júpiter, Saturno, Urano, listo. ¿Sí? Marte está teniendo problemas con el internet. Recién se ha integrado, pero no se preocupe, igual va a poder ver el video. ¿Está bien? A ver. Muy bien, vamos a pasar a la parte de los ejemplos finales. Los ejemplos que ya son con ejercicios que son un poquito más desafiantes, pero son ejercicios similares a la ficha que ustedes desarrollan. Les explico sobre la ficha que ustedes desarrollan. Esa ficha, entre comillas, la desarrollan solos, ¿sí? ¿Por qué, profesor? Porque, uno, voy a desarrollar la ficha. Y los ejercicios que no pueda realizar, voy a buscar al profesor en asesoría para que me pueda apoyar. ¿Está bien? Es una opción. La otra opción es que de todas maneras el profesor te va a facilitar el desarrollo de los ejercicios. Y con el profesor me refiero a mi persona. ¿Está bien? Entonces, continuemos con los ejemplos que son un poquito más trabajosos. Por ejemplo acá, seno de 50 por cosecante de x menos 10 es igual a 1. Me pongo a pensar, ¿será la primera parte de la clase o la segunda parte de la clase? La primera parte de la clase era recíprocos y el producto me daba 1. Y la segunda parte eran complementarios y tenía que aumentar co y quitar co y tenían que sumar 90. Entonces yo te pregunto, Júpiter, ¿sí? Puede activar su audio. ¿Será la primera parte o la segunda parte de la clase? Uy, disculpe, le puse mute. Ya, muy bien. Segunda parte. No le escuché bien. ¿Qué preguntó? No sé Ah, ya. bien. ¿Es la primera parte de la clase o la segunda parte de la clase? La segunda parte de la clase. Ah, ya. Entonces le pongo mute y recuerden que en la primera parte estaba involucrado el 1 y en la segunda parte aumentaba co y retiraba co. ¿Se acuerdan? En este caso, si el producto es 1, estos dos tienen que ser iguales. Recuerden eso. Si el producto es 1, estos dos tienen que ser iguales. ¿Está bien? Entonces, 50 va a ser igual a x menos 10. El 10 que está restando pasa a sumar, x va a ser 60. ¿Estamos bien? Ejemplo 2. De nuevo, profesor, el producto es 1. Entonces me acuerdo al instante. Si el producto es 1, entonces estos dos tienen que ser igualitos. ¿Está bien? Entonces 3x menos 8 va a ser igual a 2x más 4. El 8 pasa a sumar, el 2x pasa a restar, 3x menos 2x, x, 4 más 8, 12. Ejemplo 3. Coseno de alfa por secante de alfa más 7 sobre 1 más tangente de alfa por cotangente de alfa. Acá ya aplico la teoría. Miren, coseno y secante son recíprocos y es el mismo ángulo. La teoría me dice que el coseno por la secante es 1 si es el mismo ángulo. Y la teoría también me dice que la tangente de alfa por la cotangente de alfa va a ser 1
¿Por qué? Porque tangente y cotangente son recíprocos y porque hablamos del mismo ángulo. Entonces solo hay que reemplazar. En vez de poner coseno de alfa por secante de alfa, vamos a poner 1. Y en vez de poner tangente de alfa por cotangente de alfa, vamos a poner 1. 7 más 1, 8. 1 más 1, 2. 8 entre 2, 4. Y habremos desarrollado el ejercicio. ¿Está bien? Hasta ahora, si me están entendiendo, pulgar arriba. ¿Sí? Si tienen preguntas, pueden activar su audio y realizar una pregunta. Muy bien. ¿Todo bien, Urano, Marte? Continúo, ¿está bien? Mayormente a los que están viendo el video, Urano y Marte en ocasiones tienen problemas con el internet. ¿Sí? Ejercicio 4. Coseno de 10 más 2x igual al seno de 80 más 20. Muy bien, Urano. A ver, recuerdo la clase. Profesor, coseno, seno. 10 más 80 es 90. Ah, entonces yo puedo cambiar cualquiera de estos dos. Entonces, en vez de poner seno de 80, mejor pongo coseno de 10. ¿Está bien? En vez de poner seno de 80, puedo poner coseno de 10. Porque es lo mismo. Porque 80 y 10 suman 90 y el seno es el complemento del coseno. ¿Está bien? Entonces, en vez de decir coseno de 10 más 2x igual a seno de 80 más 20, va a decir coseno de 10 más 2x igual a coseno de 10 más 20. Coseno y coseno se eliminan, ¿sí? 2x va a ser igual a 20. El 2 pasa a dividir, x saldrá 10. Ejemplo 5, ¿sí? Seno de 40 entre el coseno de 50 más tangente de 35 sobre cotangente de 55 es igual a m. A ver, para empezar, seno, coseno. Ah, profesor, son recíprocos, son complementarios. Muy bien. Ahora el otro que se tiene que cumplir es que sumen 90. 40 y 50 suman 90, sí suman 90. Ah, puedo reemplazar. En vez de poner seno de 40, puedo poner coseno de 50. O en vez de poner coseno de 50, puedo poner seno de 40. ¿Está bien? Y acá, tangente 35 y 55 suman 90. Desde ahí ya es sospechoso. ¿Ya? Si suman 90, me tengo que fijar si son complementarios. Tangente y cotangente sí son complementarios. Ah, ya, muy bien, entonces son iguales. Y eso me va a ayudar a que el ejercicio salga fácil y rapidito. ¿Ya? Entonces, yo puedo cambiar. En vez de poner coseno de 50, voy a poner seno de 40. Y seno de 40 entre seno de 40 es 1. Y en vez de poner cotangente de 55, voy a poner tangente de 35. Entonces, tangente de 35 entre tangente de 35 va a ser 1. 1 más 1, 2. Ejemplo 6. Ya, sospechoso, de frente, ustedes ven, 10 más 80, 90. 70 más 20, 90. Ah, muy bien, es sospechoso. Ahora tengo que comprobar de que el coseno y el seno sean complementos. Ah, miren, sí es complemento. Secante, cosecante, complemento. Qué bueno, hablamos del mismo ángulo, de la misma cantidad. Entonces puedo reemplazar, en vez de poner coseno de 10, puedo poner seno de 80. En vez de poner cosecante de 20, puedo poner secante de 70. ¿Sí? Como es lo mismo entre lo mismo, me va a dar 1 y esto también 1. 1 más 1, 2. 2 al cubo, 8. Y habré desarrollado m sería 8. Si me están entendiendo, pulgar arriba. ¿Sí? Muy bien, Júpiter. Muy bien, muchachos. Veamos los dos últimos ejemplos. Calcular x. Tangente de 2x por cotangente de pi quintos menos x es 1. Wow, profesor. Tranquilos, va a salir. ¿Por qué? Porque si ya, desde ya el producto es 1, hablamos del mismo ángulo. Entonces 2x tiene que ser igual a pi quinto menos x. El x va a pasar a sumar. 2x más x, 3x. El 3 que multiplica pasa a dividir. Entonces va a ser pi quintos entre 3. Como pasa a dividir, ¿sí? Entonces sería como multiplicar 3 por 5, que es 15. Entonces, x va a ser pi sobre 15. ¿Está bien? Ejercicio 8, ejemplo 8, calcular x. Si el coseno de pi quintos es igual al seno de x, muy bien. ¿Cuándo el coseno y el seno son iguales? Seno, coseno. Ah, fácil. Cuando estos dos suman, cuando pi quintos más x suman 90. ¿Está bien? Pero 90, muchachos, 90 es lo mismo que pi medios. ¿Está bien? 90 y pi medios son iguales, pi medios radianes. Ah, entonces reemplazo.
Recuerdo que estos dos suman 90, ¿está bien? Pi quintos más x va a ser 90, pero 90 es lo mismo que pi medios. Pi quintos paso a restar y va a ser pi medios menos pi quintos. 5pi menos 2pi es 3pi y 5 por 2 es 10. Entonces puedo decir que x va a ser igual a 3pi décimos radianes. ¿Está bien? Pulgar arriba si han entendido. Podemos activar el audio si hay preguntas. Muy bien. ¿Sí? Listo. Entonces, hasta aquí sería la grabación, ¿sí?, de la clase. Podemos darle conclusión.